nos malentendió el tema de la ira y pues nos decía que estábamos nosotros predicando a un Dios legalista, un Dios que siempre enojón. No, nosotros no estamos hablando así, ni estamos hablando de un Dios así, un Dios que es arrebatado. Al contrario, estamos dejando muy en claro que para poder comprender el amor de Dios necesitamos entender primeramente qué le enoja a Dios, qué odia a Dios, qué detesta a nuestro Dios. Y no queremos que ustedes se vayan con un concepto a casa pensando que el tema de la ira, pues aquí en esta iglesia, pura ira. No se trata de eso, sino al contrario, queremos que a ustedes les quede lo suficientemente claro de quién es Dios en cuanto a este atributo, y porque el apóstol Pablo lo aborda en la epístola a los Romanos. Capítulo 1, vamos a leer los versos 19 al 21, si son tan amables de acompañarme. ¿Sí? Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Pablo cree que por medio de esta carta él se va a dar a conocer a ellos. Pablo ante todo, lo primero que establece la carta a los Romanos es sumamente doctrinal. Es la base, es el fundamento doctrinal del cristiano. Yo le he titulado, es la esencia del cristianismo. Y Pablo, cuando escribe esta carta, él cree que por medio de ella se da a conocer y establece lo primerito que debe de conocer toda persona que no conoce a Cristo, y de igual manera que el que la conoce o el que lo conoce, que es saber que el hombre se encuentra bajo pecado y bajo juicio. A esto se le conoce como la depravidad total del hombre. Entonces, cuando nosotros comenzamos desde el versículo 18, que es en donde él comienza a empezar a enseñar esta doctrina, él les deja muy en claro algo. Les dice que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Vamos a irlo entendiendo poquito. Me voy a ir adelantando para regresarme, para que después ustedes vayan entendiendo de aquí en adelante todos los versículos que vamos a ir viendo de la carta a los Romanos. En el capítulo 3 de la carta a los Romanos, vámonos hasta el versículo 19. Discúlpenme, voy a estar con esta tosecita que me hace cada 5 palabras toser. Espero que no los desespere. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y oigan aquí, y todo el mundo quede bajo ¿qué? O sea, Pablo al final culmina este pasaje o esta doctrina aclarando y asegurando que todo el mundo se encuentra bajo pecado, bajo el juicio de Dios. O sea, todo el mundo merece el juicio de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Así comienza su carta. Entonces, suena alarmante a los ojos de muchos, suena escandaloso porque muchos de nosotros decimos, hermano, pero nosotros ya somos cristianos. Ojo, los cristianos de Roma también ya eran cristianos, ya conocían del Señor, pero Pablo cree necesario que si les enseña sobre la depravidad, para ellos no habrá duda sobre desconocimiento del Evangelio. Y entonces, regresemos a nuestro pasaje. Del versículo 18 hasta el versículo 32, el apóstol Pablo se encarga de acusar a gentiles que están bajo pecado. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles, la Biblia marca 2 líneas de seres, de personas. Marca a los judíos y marca a los gentiles. Ustedes y yo representamos al pueblo gentil porque no somos judíos, no somos directamente del linaje de Judá o del pueblo de Israel, pero somos nosotros gentiles, considerados como personas paganas, para que me entiendan. Y entonces, el apóstol Pablo del versículo 18 al versículo 32 se encarga de afirmar que todos los gentiles están bajo el juicio de Dios
y empieza a dar un montón de características por las cuales los gentiles están bajo el juicio de Dios, que es lo que comenzamos a hablar desde hace unas 3 semanas, desde el versículo 18. Pero entonces, ¿cuándo es cuando les habla a los judíos? A partir del capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, verso 8, se avienta Pablo todo un discurso con relación a los judíos. Entonces, Pablo dice que los judíos se encuentran bajo el juicio de Dios y por ende merecen la ira de Dios. En cambio, al judío Pablo comienza a hablarle, como lo dije ahorita, del capítulo 2 al 3, y él asegura que los judíos son doblemente culpables y merecedores del juicio de Dios. ¿Por qué o con relación a qué? Porque no solamente rechazaron la revelación universal que de Dios se conoce, sino que también ellos rechazaron la palabra de Dios escrita, es decir, la ley, la palabra, ellos también la rechazaron. Por ende se vuelven merecedores de la ira de Dios, es lo que Pablo comienza a decir del capítulo 2 en adelante. Me adelanto a decirles esto para que ustedes sepan y que de aquí vayan agarrando línea. Ahora bien, nosotros vamos en el versículo 19 al 21, que son los que vamos a meditar en esta tarde o en esta ya todavía mañana. Entonces Pablo, a partir del versículo 19 en adelante, él empieza a demostrar al pecador gentil su mayor y más grande necesidad: justicia. Pablo lo que se la pasa haciendo, fíjense bien, lo voy a ilustrar. Pablo lo que se la pasa haciendo del versículo 19 al 32 es acorralar al gentil. O sea, no sé ustedes, no sé cómo le hacen cuando quieren agarrar una gallina que no se deja agarrar, ¿verdad? O no sé, cualquier otro tipo de animal. Lo que hacemos nosotros es una especie de acaparar y de acorralarlo. Es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo. Del versículo 19 al 32 está acorralando al pecador gentil para que él se dé cuenta que no tiene excusa y que no tiene escapatoria del juicio de Dios. Entonces, lo que va haciendo el Señor es esto. Ahí viene mi agua. Es esto, haciendo esto. Entonces, el pecador no le queda opción más que estar confinado y al final decir, como dirían las series del Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Ese es el propósito de que al hombre al final llegue. ¿Quién podrá entonces ayudarme si soy pecador? Esa es la finalidad, que al final las personas reconozcan y admitan sobre su gran necesidad de un Salvador. Ahora, si el gran problema del hombre es el pecado, la gran y mayor necesidad del hombre es la justicia de Dios. El problema del hombre, más que moral, es legal. Miren, supongamos que el hermano Juan viola la ley de tránsito. Usted, hermano Juan, lo primero que hace, merece un castigo, una sanción. Supongamos que la ley de tránsito es que si usted se pasa el rojo, usted merece ser con pena de muerte. Supongamos que el que se pasa un alto es pena de muerte. ¿Cuántas personas se juzgarían diariamente, hermanos? Un buen porcentaje. Si hubiera pena de muerte para los que se pasan el alto, ¿ustedes creen que dejaría a la gente de pasarse el alto? Por ejemplo, es pena de muerte para secuestradores o algo así y siguen. Entonces yo pregunto, el hecho de que fuera pena de muerte pasarse el alto, ¿dejaría de haber personas que se pasan el alto? No, esa no es la solución, pero esa es la ley. Y entonces la ley establece que a una persona que viola la ley merece la pena de muerte. Entonces lo que Pablo está diciendo es, la ley dice que todo aquel, dice así, porque la paga del pecado es muerte. Entonces toda aquella persona que peca, Pablo dice, merece la muerte. Es lo que está diciendo Pablo. Y entonces no hay escapatoria, todos merecemos la muerte. Y es aquí donde las personas se confunden y se revuelven. Porque dicen, ¿cómo es que Dios, siendo tan amoroso y tan bueno, nos va a mandar a todos al infierno, o al lago de fuego, al Hades, al Gen, al Tártaros, o al, como usted le quiera decir?
¿Cómo es que el Señor, siendo tan bueno, puede hacer eso con nosotros? Y la gente habla de meramente ignorancia. Y entonces, si el hermano violó la ley, se pasó el tránsito, se pasó el rojo, llega el tránsito y le dice, ¿sabes qué? Aquí está, que te pasaste. Oye, ¿ustedes creen, el hermano cree que con uno de 50, con uno de 100 puede solucionar el problema en la calle? Porque así son nuestras autoridades en la calle. Pero con Dios no se puede negociar de esa manera, porque nuestro Dios es un Dios insobornable. Dice Deuteronomio que Él no admite cohecho. Entonces, a Dios no se le puede sobornar. Una persona que peca, hermanos, merece la muerte. Y ese es el problema del ser humano, que el hombre no se ha visto como ¿qué? Como pecador. ¿Qué necesita el hombre? Necesitamos nosotros, a través y por medio de la ley, hacerle ver su grado de pecaminosidad. Salmo 19, versículo 7, si no me equivoco. A ver, y no pierdan Romanos porque es nuestro pasaje central. 19:7, sí, ahí está, miren, dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿qué hace? Que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la ley del Señor siempre se encargará de acusarnos y ver nuestro grado de pecaminosidad. Por eso nosotros no podemos llegar con una persona y decirle, mira, y discúlpeme que lo cite constantemente, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mira, el Señor quiere cambiarte la vida. Eso es verdad. Pero estamos nosotros adelantándonos a algo, hermanos, que es la consecuencia de un efecto. ¿Sí me explico? Estamos poniendo al revés las cosas. Es como... no sé cómo ilustrarlo. Es como cuando los niños saben, miren, mis hijos, por ejemplo, estaban chiquitos. Ustedes han visto un juguete que se llama huevo Kinder, ¿sí los han visto, no? Y mis hijos cada rato me decían a mí, que cuando íbamos al súper, cómpranos un huevo Kinder, siempre un huevo Kinder. Y yo siempre los compraba, pero hasta que un día empecé a tener cuidado y me fijaba que agarraban el huevo Kinder y lo destapaban, ya ven que es un papelito así, y lo destapaban rápido y agarraban el chocolate y lo aventaban y ellos iban por el juguetito que iba adentro. Hacían a un lado el chocolate. Y agarraban y a veces había cajitas de 3. Y entonces les tocaba, a veces, cuando teníamos posibilidades, les compramos una cajita de 3 a cada quien. Ya el chocolate, hermanos, lo desbarataban y lo aventaban a un lado y agarraban el juguete de adentro. Y pareciera que entonces nosotros a las personas, cuando le estamos diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es como estamos yendo hacia el centro de las cosas y decirle, mira, no te olvides, olvídate el chocolate no importa. Lo que importa es lo de adentro del jugo, mira lo que traemos. Y no está bien hacer eso. Pues es necesario mostrarle al hombre la pecaminosidad, su grado de pecaminosidad, que ha defraudado a Dios y que así como vive, él merece un juicio y va a ser juzgado. Ahí mismo en Romanos, el capítulo 2, verso 16, dice así, hablando del día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio, o a mi Evangelio, es el Evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo entonces está afirmando que todos nosotros algún día seremos juzgados. El objetivo es agarrar a toda la humanidad y nosotros, hermanos, agarrar por medio de la ley y hacerle ver que ha violado la ley. ¿Cuál es el objetivo del tránsito en la calle, hermanos? Hacer cumplir la ley y que las personas que la violan se den cuenta que la violaron. No, su objetivo es demostrar que ellos pueden ser sobornables, ¿verdad que no es el objetivo? ¿O sí? No es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros ante los pecadores? Hacerles ver que han violado la ley del Señor. Usted llega con Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, está demeritándole a la ley su poder y efecto. Y usted entonces a la ley la está haciendo como de, no te preocupes, mira, nos podemos conseguir un buen abogado. Y no se trata de eso. Con Dios no se trata de conseguirse un buen abogado.
es de que el hombre está condenado a muerte y merece un juicio. Y es lo que está haciendo Pablo. Ahora, fíjense bien, el juicio cada vez se va más agravando, porque en el versículo 19 él empieza a dar rasgos, en el versículo 20 y en el versículo 21, que es lo que vamos a meditar ahorita, él empieza a dar paso por paso por qué razones el hombre cada vez merece ira y juicio de parte de Dios. Vamos al versículo 19. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué? Lo primero a establecer es que nuestro Dios, hermanos, no puede ser tachado de injusto. Todo tipo de persona tiene un cierto tipo o un cierto conocimiento de quién es Dios. Por ejemplo, fíjese bien, hablando de la gracia común, nadie de nosotros puede tachar a Dios de injusto. Hablando de gracia común, todos nosotros tenemos la oportunidad de poder disfrutar de una buena playa aquí en México, ¿sí o no? Si usted hace sus buenos ahorros, usted al año se puede ir a una buena playa aquí en México y disfruta del mar, disfruta de la belleza que hay allí. Y entiéndase belleza, no me malentiendan, entiéndase de todos los paisajes, lo que puede haber ahí, la vegetación, los animales, todo lo que usted puede disfrutar, las comidas. Y disfrutamos de todo eso de la playa, el sol, la arena, y usted dice, wow, está disfrutando de eso. Dios en su gracia común hace que eso sea un disfrute tanto para buenos como para malos. Y entonces el Señor, lo que está diciendo en el versículo 19, que lo que de Dios se conoce, les es manifiesto porque Dios se los manifestó. El Señor está hablando de dos cosas. Número uno, está hablando de lo que nos, de lo que nos rodea. Y número dos, está hablando de la ley puesta, escrita en los corazones de las personas. Vamos a Romanos 2:15. 2:15. Es cierto, vamos a leer desde el 14. Fíjense bien, a mí me gustaría que lo leyéramos en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo trae, hermano? También acá la tenemos arriba. Nueva Traducción Viviente, usted sí la trae. Me acerco a usted, perdóneme, porque la vez pasada no se oyó, hermano, y se oye cortado. Y van a creer que yo fui grosero con usted, que le moché. Así que hable fuerte, hermana Isabel. Claro que sí. Un segundo. Vamos a escuchar el 2, 14 y 15. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos no o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Fíjense bien, qué barbaridad. O sea, el mismo conciencia de los hombres, ellos tienen el instinto de saber cuando están obedeciendo o desobedeciendo la ley de Dios. La gente sabe qué es bueno, hermanos, y qué es malo. Un pequeño, este chamaco, que usted está viendo aquí, que me está mirando con ojos de asustado, él ya sabe qué es bueno y qué es malo. Ya sabe, Ayer Eduardo lo tenía con un juguete y hizo a un lado el juguete. Su primito agarró el juguete y hubieran visto los ojos que le echaba. ¿Sí o no, Eduardo? Sí. Parecía el Chucky. Sí, el niño miraba feo a su primito. Y ustedes dicen, ¿a qué se debe? Porque ya hay maldad en nosotros. Ya lo hemos visto aquí los miércoles, desde antes de nacer. Entonces, Dios acusa al hombre y le dice que merecen un juicio. Número uno, porque Dios ha manifestado lo que de Él se conoce, se los ha manifestado a toda la humanidad. La gente no puede decir que no conoce a Dios, fíjense bien, en términos de salvación, pero en términos generales la gente tiene un concepto de quién es Dios, porque Dios mismo se los ha manifestado. Cuando usted y yo, por ejemplo, volteamos a ver la naturaleza, los paisajes, cuando vemos el cielo, ¿alguna vez ha visto usted un cielo estrellado? ¿Alguna vez usted ha visto cómo caminan las nubes?
hablando de ociosidad, estoy hablando de disfrutar de lo que Dios nos permite ver, hermanos, en la naturaleza. Dice uno, mira lo que el Señor nos permite disfrutar. Lo que de Dios se conoce, se los ha manifestado a los seres humanos, dice el versículo 19. Ahora, vamos a Hechos 17, 23 y hasta el 28. El apóstol Pablo sigue afirmando aquí algunas cosas. Más no hagan ni permitan que esa música los perturbe, ¿sale? Sí. No le hagan caso. Hechos 17, 23 al 28. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, está hablando Pablo porque se encontraba en Atenas y está hablando con los atenienses en ese lugar. Dice, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esas personas, incluso a ese Dios que ellos decían que no conocían, ellos trataban de alguna manera de evocarlo o buscarlo. Pablo les dice, de ese Dios del que ustedes tienen dudas, del que no conocen, bueno, yo lo conozco, yo les vengo a hablar de él. Y les dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase que algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. Pablo lo que está asegurando es que ellos tienen una imagen de Dios, ellos tienen contacto con Dios a través de la creación, a través de todo lo que les rodea. Le está diciendo, Dios se ha hecho real a sus vidas a través de todo lo que vemos. Aquí se destruye la idea, la hipótesis de la teoría del Big Bang o de la evolución de Darwin. Todo ese tipo de cosas aquí se destruyen porque imagínense, al ratito, al final, espero si hay tiempo, hay un video que tengo ahí en el escritorio, dura 3-4 minutos, ese video lo vamos a ver al final, y quiero que ustedes se den cuenta cómo está el universo, cómo yo quedé sorprendido cuando nosotros vemos ese tipo de videos que son documentales acerca de todo el universo. Y por ejemplo, en el universo se dice que nosotros tenemos un sistema solar, que hay muchos sistemas solares, hay muchos planetas, solo en nuestro sistema solar solamente están los que hay, pero que hay millones de galaxias. Y yo quedé sorprendido cómo dentro del mismo universo nosotros vivimos en una galaxia, pero ¿saben cuántas galaxias hay? Más de 350 millones de galaxias. Y para mí, hermanos, eso, y cuando vamos viendo la Tierra a comparación al Sol y el Sol comparado a nuestra galaxia y la galaxia comparado al universo, usted se va dando cuenta y qué somos en medio de la Tierra. Eso nos hace pensar a nosotros de decir, wow, o sea, esto no fue la creación de la teoría del Big Bang. Miren, es como si agarráramos una bolsa, la infláramos y le metiéramos papel, y después la agitáramos así, como le hiciéramos una fuerza así, la moviéramos unos 5 minutos y después ya la dejáramos de golpear y les dijeran, miren lo que salió. Seguro que a lo mejor más de uno diría, wow, eso es lo que enseña la teoría del Big Bang. Que dentro de algo cerrado, algo explotó y salió esa guitarra. El simple hecho de ver la guitarra nos hace pensar y ver que hay un creador, que alguien la formó, que alguien la hizo. El hecho de ver esto, eso nos hace pensar que hay un diseñador, que hay un diseño inteligente, que alguien formó esto. El hecho de ver a nuestra persona que tenemos a la izquierda o a la derecha, eso nos hace a nosotros asegurar, oye, tú no eres producto de la casualidad. Ahora, yo sé que usted está diciendo, yo sí creo que unos vienen del mono, yo sí sé que usted está pensando eso.
porque nos hacen ver que tal parece que el hombre se parece más a un chango. ¿Has escuchado alguna vez hablar de una niña que existió hace muchos años llamada Helen Keller? Helen Keller fue una niña prodigio. Helen Keller tenía unos 8 o 9 años. Esa niña nació sorda, ciega y muda. Aprendió a comunicarse por medio del tacto. Y incluso hasta aprendió a hablar. Sorda, ciega y muda, aprendió a hablar. Su asistente, si alguna vez ustedes han leído el libro de Helen Keller o han visto la película, señorita Sullivan, la señorita Sullivan le enseñó un día, estaba hablando con ella y trató de hablarle de nuestro Dios. La respuesta de la niña, ¿saben cuál fue? Le dijo la niña, yo ya sabía acerca de Él, le dice la niña. Yo ya sabía acerca de Él, lo único que me faltaba era saber su nombre. Se dice, oye, una persona ciega, sorda y muda, ya sabía de Dios. Eso, hay algo dentro de nosotros que se llama la ley escrita en nuestros corazones, que apela, que acusa, que nos da un palpitar y nos hace eco y nos dice, oye, hay un Dios, hay un ser supremo, hay algo más grande que nosotros. Hasta incluso los mismos animales reconocen ello. Es necio cuando nosotros vemos y escuchamos a personas que se dicen llamar ateas, de estar constantemente quererse convencer de supuestamente de algo que no conoce, de algo que no existe. ¿Por qué tanto aferro? ¿No se han fijado que los ateos, por ejemplo, le dedican debates y debates y debates para demostrar que Dios no existe? Y digo yo, ¿por qué le dedican tanto tiempo a algo que no existe? Si no existe. Más bien pareciera que ellos mismos en sus conciencias quieren convencerse y no pueden porque hay algo dentro de ellos que les acusa y les dice, Dios es real. Un hombre llamado C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, era un ateo, filósofo por cierto. Y en una ocasión él dijo, voy a leer la Biblia para refutar que Dios no existe. Al final quedó maravillado del Dios de la Biblia. Eso es lo que pasa con los ateos, cuando no tienen contacto con el Ser Supremo a través de su palabra, aún así no deja ser Dios real, porque da testimonio a sus corazones. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué son estas cosas invisibles, hermanos, de las que habla Pablo? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que estas cosas invisibles son los atributos divinos de Dios. Aquí encontramos dos. Dice el primero, su eterno poder y su deidad. Así es. Esto lo podemos resumir en uno solo. Se refiere a su omnipotencia, ¿sí? Que nunca falla. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando nosotros, miren, acompáñenme a Salmo 19 para afirmar todavía aún más de lo que estamos viendo. Salmo 19, versículo 1. Hermanos, nosotros no perdamos el poder de asombro, el poder de asombrarnos. Miren, ¿a quién mira una semilla? Aquí mira una semilla de naranja. Y usted la ve y dice, sí, una semilla de naranja, pero esa semilla es un árbol. Y uno dice, sí, una semilla, tírala. Y no podemos nosotros perder el poder de sorprendernos de todo lo que Dios ha creado. No podemos ser insensibles a todo lo creado por Dios. Hay personas que viajan a lugares, viajan a ciudades, a países y se toman fotos en lugares creados por mismos hombres, ¿no? Hay gente que va y se retrata en el Circo Romano, hay gente que se retrata en la Torre Eiffel, hay gente que se retrata en la Puerta de Alcalá o en la Puerta del Sol, hay gente que va y se retrata en el Castillo de Chapultepec, porque se les hace majestuoso el lugar.
Pero ¿qué, hermanos? De todo lo que Dios ha creado y que usted lo ve, queda extasiado y dice, o sea, todo esto lo hizo nuestro gran Dios solamente por el poder de su palabra. Se dice, wow. Cómo todo un mundo fuera de nosotros y todavía un mundo dentro de nosotros. Cómo nuestros órganos, cómo nuestro ser está todo bien acomodado, todo bien sintonizado de tal manera que nada se mueve en desorden, hermanos. Todo está coordinado, pareciera como si fueran engranes. Un engrane se mueve hacia acá y el otro hacia allá en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y aún así, un hombre y una mujer tienen contacto íntimo y tienen el poder para fecundar y concebir y guardar una vida dentro de su vientre en una mujer. Y se va formando y se va gestando y llega el día donde esa criatura tiene que salir. Es un ser vivo. La gente puede pensar y puede decir, órale, el hermano pasado. Pero es que es precisamente lo que debe de pasar en nosotros, hermanos, cuando vemos el eterno poder y su deidad. Nos debe de mantener extasiados. Mire, vamos a Salmo 19:1. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué hace el firmamento? Las obras de sus manos. Ahí, yo traigo aquí un comentario, permítanme leerlo. Pastor John MacArthur, a lo mejor no entienden esto, y digo porque voy a hablar como si fuera maestro de física. Si estuviera don Toño aquí, él sí me entendería. Fíjense bien lo que les voy a decir. Pastor John MacArthur dice, hablando de todas las tormentas y relámpagos que caen en todo el mundo, él hace una suma y dice, si esta energía se sumara y se contara, se necesitaría tanto de carbón, tanto de no sé qué y tanto no sé cuánto. Y dice él, solamente esto lo puede lograr algo más supremo que nosotros, dice él. En cualquier momento dado, un promedio de 1800 tormentas están sucediendo alrededor del mundo entero. La energía requerida para generar esas tormentas se eleva a la increíble cifra de 1.300 millones de caballos de fuerza. En comparación, una máquina de gran tamaño para la remoción de tierra tiene unos 420 caballos de fuerza y necesita 100 galones de combustible al día para funcionar. Tan solo una de esas tormentas que produzca 4 pulgadas de precipitación sobre una área de 10,000 millas cuadradas requeriría la energía equivalente a la combustión de 640 millones de toneladas de carbón para evaporar la cantidad suficiente de agua que pudiera producir una lluvia de esas proporciones. Para enfriar esos vapores y agruparlos en nubes se necesitarían 800 millones de caballos de fuerzas adicionales para producir la refrigeración continua durante 100 años que ello requeriría. Yo sé que quedaron igual. Yo lo leí la primera vez y yo dije, a ver, ¿esto qué? Pero conforme vamos después meditando palabra por palabra, usted dice, wow, toda la energía se ocupa. Todo lo que se llevaría a cabo para poder nosotros generar esa energía. Y dice este hermano, solamente una tormenta, los millones. Y en cuanto al área, las millas cuadradas que se abarcarían por medio de esto. El mismo pastor John MacArthur, las personas no tienen excusa. Y el mismo versículo en Romanos, en el versículo 19 estábamos, ¿no? 20, ¿verdad? Estábamos en 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, no tiene excusa el ser humano de todo lo que Dios ha creado, ha hecho, y que el hombre mismo niegue la existencia o el ser de nuestro gran Dios. El hombre no tiene excusa, no hay excusa. Así que pasemos al versículo 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿ni qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué? Fíjese bien, la meta del ser humano en la tierra, hermanos, fue diseñado para glorificar a Dios. Repito, la meta del ser humano fue diseñado para glorificar a Dios. Hoy en día el hombre busca su propia gloria. El hombre vive para sí, no vive para Dios. Y es razón suficiente para que el Señor agarre a esa persona y la confine a un juicio eterno. Razón suficiente. El Señor tiene pruebas suficientes para decirle a una persona: eres merecedor de la ira. Es lo que está haciendo Pablo, dando los argumentos que el Señor mismo le confía y le dice: estas son las razones, las por qué de la ira de Dios. Vamos a leer el Salmo 148, ¿les parece? Ya vamos rumbo al final. 148. Ayúdenme a leerlo, ¿les parece? Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Al fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, ¿qué? Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es y el cielo. O sea, ¿algo se le escapó aquí al Señor? Todo lo creado fue diseñado exclusivamente para la gloria. Y fíjese el versículo 21 que estamos leyendo de Romanos. Estamos diciendo en el versículo 21, dice que se envanecieron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cómo dice ahí, Vicky? Fuerte. Gente, hermanos, que va a recibir el juicio de Dios es gente que sabía que Dios merece toda la gloria y la honra. De hecho, en el Padre Nuestro, en el catolicismo, la doxología ha sido quitada de las Biblias. Hace tiempo lo veíamos, ¿verdad, hermana Mercedes? Dice la parte del Padre Nuestro que dice: líbranos del mal, amén. Y luego dice: porque tuyo el reino, el poder, la gloria, ¿por qué? Porque le restan gloria a Cristo y al Señor para otorgarle gloria a quien no la merece, que es en el caso de ellos. Nuestra gloria, nuestra honra, siempre se la vamos a dar nosotros al Señor. Ahora, ¿qué ídolo en nuestro contexto personal puede estar robando la gloria al Señor, amados? Estamos dando más la gloria. Digo esto para que no encajemos dentro del perfil de todos aquellos que van a ser juzgados por Dios y que merecen la ira de Dios. Ese es mi deseo, ese es lo que más anhelo, que no suceda en nosotros. Vamos a solas. Hay personas que no les gusta estar solos, les da miedo la soledad. Cuando estamos a solas, nuestro tiempo en el que estamos a solas es digno de alabanza a nuestro Dios, hermanos.
dice, como no tuvieron en cuenta conocer a Dios, ni le dieron la gloria, ni le dieron las gracias, dice el versículo, ¿verdad? Las características de nuestros días, en los últimos días, es que se levantarán hombres ingratos. Miren, vamos a 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Bien debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos que, hermanos, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y ahí está la ingratitud. O sea, una característica de los últimos tiempos, la ingratitud. No estoy hablando de que cuando usted tenga un favor para conmigo y viceversa, que entre nosotros nos digamos muchas gracias. No estamos hablando de nosotros, ya nosotros aquí ni encajamos. Estamos hablando de que ni le damos las gracias a nuestro Dios. Al final el versículo dice que se envanecieron. La palabra se envanecieron nos da la idea que se formaron sus propias ideas en cuanto a Dios. Empezaron a tener ideas de, no, pues yo me imagino que Dios es así. No, pues yo me imagino, no, yo creo, mira, Dios así, Dios así. Y empezaron a existir las religiones. Es lo que el Señor de alguna manera también está demandando en la actualidad, confrontando a las religiones, y son gran parte de ellos, irán a pasar su eternidad en juicio. Dice también, entenebrecido, su necio corazón fue entenebrecido. En cuanto rechazaron la verdad de Dios, hermanos, ellos por ende reemplazan la verdad por las tinieblas y la falsa espiritualidad. La gente prefiere una religión, la gente prefiere una especie de montón de ritos y ceremonias porque son más cómodas. Es más difícil poder llegar al estándar de Dios y la gente se confina, empieza a hacerse una idea muy errada y preconcebida de cuanto a quién es nuestro Dios. Así que, hermanos, después de estos versículos del 19, 20 y 21 nos damos cuenta cómo el Señor va dando cada vez argumentos, cada vez va dando marcas de las cuales el por qué Él revela su ira a la humanidad. Lo que Pablo va haciendo, va acorralando al pecador gentil, le va diciendo, mereces el juicio, mereces juicio, mereces juicio. Imagínense cuando llegó la carta a los primeros cristianos de Roma, escucharon y vieron la carta, corroboraron el Evangelio y dijeron, este es el Evangelio, este es el Evangelio. La gente primero tiene que ser expuesta a la ley de Dios, porque la ley de Dios convierte el alma, nos hace ver de la necesidad de un Salvador. Y muchos de nosotros, me incluyo y voy por delante, veníamos a la iglesia y veníamos a Cristo por la necesidad de muchas otras cosas. Hasta que el Señor en su gracia y en su amor tuvo misericordia de ustedes y de mí y nos acercó a alguien, nos acercó a una persona que nos hablara y nos expusiera más claramente la palabra y nos viera y nos hiciera ver la necesidad de un Salvador. Y ese es el anhelo de mi corazón en esta tarde, hermanos y hermanas. Nosotros, hermanos, necesitamos predicar y presentar el Evangelio siempre en primer lugar. Nosotros no podemos hablar del Señor si primeramente no les hemos presentado el Evangelio a las personas que no lo conocen. Necesitamos hablar, antes de hablar de los beneficios, necesitamos hablarles de la advertencia y el peligro y el camino en el cual ellos caminan y cómo pueden escapar de él. Esa es la manera en cómo debe exponer nosotros el Evangelio. Repito, primero le advierto del peligro. Hemos puesto tanto en la anécdota y el ejemplo de la hermana Cruzita, con el que ella pasó por su situación de cáncer, y cómo pasó este viacrucis, y cómo fue confrontada por los médicos, y los médicos cómo le dieron un veredicto, la alarmaron y se sensibilizó. Creo que la finalidad del veredicto son malas noticias, pero también el Evangelio se resume en buenas noticias. Y para llegar a las buenas necesitamos primero exponer las malas.